Pues buenos días a todas y a todos una vez más, un año más. El 20 de diciembre del año 73, yo tenía 16 años. Trabajaba por las mañanas en un bar y luego me iba a estudiar por la tarde, esa vieja costumbre de trabajar y estudiar. Y aquel día, cuando nos sorprendió la noticia del asesinato de los abogados de Atocha, como hemos tenido la suerte de vivir en familias rojas, la preocupación se extendió, los barrios se llenaron de calles de silencio, las calles estaban más vacías y los coches de la Policía Nacional, aquellos Land Rover y los Dian 6 de la Guardia Civil, se paseaban por los barrios de Madrid. El 24 de enero del año 77 me pilló en otras circunstancias. Me pilló uniformado. No sé si recordáis que había mili en España, eso era una cosa que ya hemos olvidado, pero se hacía la mili en España. Me había ido antes para poder hacerla en Madrid y poder seguir estudiando por las tardes, si fuera posible. Y aquel día del asesinato de los abogados de Atocha, quiero recordar que la conmoción de todo Madrid fue terrible y fue tremenda. Huelga los del transporte. Hubo bastantes autobuses de esos empotrados contra las farolas y por las calles de Madrid. No había servicios mínimos. Se militarizaba y punto. Todos todavía, algunos de los que... Aquí hay gente joven también, pero muchos podemos recordar todavía esas cosas que dice Naranjo que hay que recordar y que seguir recordando. Y quiero recordar otra fecha, el 10 de junio de 2003. Después de muchas gestiones, de mucho esfuerzo con el Ayuntamiento de Madrid, presidido por Álvarez del Manzano, después de haberse producido las elecciones autonómicas en las cuales había que elegir ese mismo día al presidente socialista de la Comunidad de Madrid, Rafael Simancas, con el apoyo de Izquierda Unida, retrasamos el acto de inauguración del monumento a los abogados de Atocha hasta la 1:30 para poder asistir a primera hora al triunfo, al nombramiento, a la designación de un gobierno de izquierdas en la comunidad. En ese momento el alcalde era ya Alberto Ruiz Gallardón, pero tuvo la cortesía de que todavía aquel monumento fuera inaugurado por su predecesor, que es quien había realizado todas las trámites y autorizaciones para poder levantar el monumento, de Juan Genovés, que nos cedió el cuadro del abrazo, el cuadro de la amnistía, que estaba en tantísimas casas trabajadoras de Madrid, para convertirlo en escultura y en monumento para siempre para los abogados. El nombre de los que habían muerto en aquel atentado. Decidimos constituir una fundación. Una fundación en la que estuvieran los 4 que habían sobrevivido. Hoy ya solo quedan 2, Alejandro y Lola. Luis Ramos, Miguel Sarabia nos han abandonado ya. Pero que estuvieran aquellos que sobrevivieron a aquel atentado. Que estuvieran familiares de quienes habían
sido asesinados en Atocha. La Fundación hace difícil el funcionamiento y últimamente el patronato ha propuesto a la Comisión Ejecutiva de Comisiones Obreras una reducción a 1/3 aproximadamente, con la misma composición, pero de una forma que permita un trabajo más ágil de la propia Fundación. ¿Por qué hicimos esto? Yo tengo una teoría. La memoria no es un baúl que se guarda en el sótano de nuestra cabeza y limpiará. El ayuntamiento la quería limpiar esta misma mañana. La placa se limpiará. Pero lo que no se va a limpiar es ese huevo de la serpiente fascista, que ha empezado a anidar en algunos corazones de este país. Eso es mucho más difícil de limpiar y de erradicar. Y por eso es más importante que nunca la labor futura de la Fundación Abogados de Atocha y los reconocimientos que cada año hemos ido concediendo. También a María Luisa Suárez, también a las mujeres de los presos del franquismo, entre otros muchos. Y quiero, lo decía Raúl, acaba un ciclo. Quiero decirle a Raúl que el ciclo de la memoria no se cierra. A los del 1001, como lo hace Alejandro y como lo hacía Miguel Saravia, nombrándolos despacio, para que el eco de su voz no se debilite y para que conmuevan al universo. Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, Eduardo Saborido, Francisco García Salve, Fernando Soto, Juan Muñiz Zapico, Francisco Acosta, Miguel Ángel Zamora, Pedro Santisteban, Luis Fernández, y con ellos a la sal de su tierra que me decía José Luis Rodríguez Leal, a esa sal de la tierra sin la cual no hubieran podido sostener su lucha, esa sal de la tierra que quiero representar en dos personas de las muchas mujeres que han estado en esa batalla, Josefina Samper y Lola González Ruiz. Una Lola a la que cada vez le es más difícil estar aquí el 24 de enero, que hoy no está, que no estuvo el año pasado, que a veces viene a las reuniones del patronato, que a veces viene a las reuniones del grupo de trabajo que dirige el patronato con Alejandro a la cabeza, pero que el 24 de enero no puede soportar el peso de los golpes recibidos. Así que, en agradecimiento a los compañeros y compañeras del proceso 1001, en agradecimiento a los abogados de Atocha, sigamos luchando por su memoria y por su futuro. Muchas gracias, adelante y buen trabajo. Gracias, Javier. Y para finalizar el acto, tiene la palabra nuestro presidente, y yo espero que por muchos años, Alejandro Ruiz Berta. Buenos días a todas y a todos, y gracias a todos y cada uno de vosotros que sois los abogados de Atocha por estar aquí. Quiero agradecer además querido Eduardo,
querido Nicolás, querido Miguel Ángel, querido Paco, querido Pedro, querido Fernando, gracias por venir y por estar aquí también a Josep y María Jesús, a Victoria y a Francisco. En su homenaje y en su recuerdo y en su memoria, la memoria de trabajo, hemos hecho todo esto. Para mí el 1001, lo decía antes comentándolo con alguien por ahí, es la memoria de nuestros antecesores, de los abogados de Atocha. Sería falso si yo dijese que cuando estábamos en Atocha os recordábamos muchísimo, que era nuestra propia historia, entonces estabais siempre presentes con nosotros, ¿no? Y tanto es así, voy a intentar ser lo más escueto posible, porque estaréis todos cansados, y además todas las palabras que se han dicho aquí son mis palabras también. Me parece absurdo repetir muchas cosas, pero sí quiero decir dos cosas y ya está. Dentro de la historia del 1001, para mí, aparte de todo lo que habéis hablado, aparte de todo lo que sé que lleváis en vuestros corazones, que seguro que seguimos compartiendo, sobre todo desde Andalucía, es una historia también para mí científica, porque me he dedicado a trabajar en la transición. Como sabéis, soy profesor de Derecho Constitucional, y en 1986, en Valladolid, yo daba clases de la transición, de Derecho Constitucional, y decía que a lo mejor tenía sentido hablar de que el 20 de diciembre del 73 empezaba la transición. Yo creo que es un error, porque no podemos empezar, sobre todo con un muerto, ¿no? Como Carrero Blanco. Pero lo daba como una fecha, puesto que, entre otras cosas, a nivel científico todavía no está cerrado lo que significa la transición. Por eso seguimos luchando contra la historia oficial, que es plana y mágica, ¿no? Y vamos hacia una transición más crítica. Pero en cuanto al 1001, yo les daba la posibilidad de que el 20 de diciembre era una buena fecha, porque habían sucedido dos hechos fundamentales, que era el asesinato de Carrero Blanco y que era el juicio 1001 contra militantes de comisiones obreras. Lo pregunté en un examen, ya os digo, en la Facultad de Económicas de Valladolid, que yo entonces daba clases de Teoría del Estado. Y alguien, y lo tengo por ahí en el típico libro que supongo que sacaremos algún día, María Jesús, de las burradas universitarias, alguien me dijo que el 20 de diciembre era un buen día para considerar empezada la transición, porque había habido un juicio contra 1001 militantes de UCD. 1001 militantes de UCD, lo cual, desde luego, lo que te demuestra fehacientemente es que somos expertos en este país en la pérdida de la memoria. Y más las generaciones jóvenes, que no tienen ni pajolera idea de nada, ¿no? Conocidos míos, cuando yo trabajé en Ávila, en bares, y trabajé en el campo, cuando me fui de Madrid, cansado de la presión madrileña, algún camarero, compañero mío, me dijo: oye, Alejandro, ¿tú has estado en alguna guerra? Pensaba que había estado en una guerra, ¿no? Les sonaba que era una cosa muy fuerte. En fin, y yo creo que en ese sentido, claro, tenemos que trabajar por la memoria, ¿no? Sin la memoria, lo he dicho antes, el Antón Martín, lleno de vergüenza, y lo ha dicho Javier, por el hecho de que hayan echado pintura plástica. Además, he hablado con los funcionarios del ayuntamiento, adrede, presentándome como Alejandro, porque me parecía un detalle que estuviese ya allí, ¿no? Y me han dicho que va a ser mucho más difícil limpiarlo porque es pintura plástica. Lo estaban limpiando en el suelo y era muy difícil, porque al ser pintura plástica es como una costra más fuerte, ¿no? Una costra que queda en este país todavía, no vamos a hablar como Gutiérrez Mellado, que si levantamos la costra todavía hay fuego encendido, ¿no? Como dijo, para evitar entrar en la transición. Pero vamos, la verdad es que esa costra fascista todavía existe, ¿no? Yo estoy muy agradecido a Javier López y a Comisiones Obreras, ¿no? Cuando yo recibí la primera noticia en mis viajes de Córdoba a Madrid para trabajar con toda esta buena gente y tan cercana y tan querida, de que el Congreso de Comisiones se hacía coincidiendo con el aniversario, yo empecé, en principio, reaccioné mal. Reconocer su trabajo para que de la noche a la mañana, como si esto fuese un teatro y no tiene nada que ver con el teatro, esto es la pura realidad. Pues eso no hay futuro sin empleo, hemos pasado, si el eco de su voz se debilita, pereceré. Porque está todo junto, apelmazado, ¿no? En lo que es la lucha por la libertad en ese país. Muchas gracias por todo ello. Y voy a terminar con unas palabras que no son mías. Ya os digo que mis palabras son las que han pronunciado todos y cada uno
todas y cada una, gracias, Luz Cordobesa, querida cordobesa, por tus palabras y por tu sentimiento, que es el mío también. Termino con unas palabras que no son mías. Quiero recordar a mis compañeros muertos en Atocha, claro. Ángel, Serafín, Luis Javier, Enrique y Francisco Javier. Caídos en la torpe noche del miedo, entre la rabia contenida, la amarga tristeza y la esperanza fecunda del pueblo. Y lo hago con unas palabras que Pablo Neruda pronunció en la tumba de Paul Eluard, que, como sabéis, siempre ha ocupado un papel especial en nuestra fundación. Por eso nos persiguen unas palabras del mismo Paul, por cierto, es verdad, Paul Eluard, porque el acento está en la E. Pues estas palabras son estas, yo las he puesto en plural, por supuesto, recordando a mis 5 compañeros asesinados. Detrás de ellos están Luis, está Miguel, que también se han ido, y está conmigo en la vida, pero en el silencio, Lola González Ruiz, mi compañera Lola. Me inclino sobre vuestros ojos cerrados, que continuarán dándonos la luz y la grandeza, la simplicidad y la rectitud, la bondad y la sencillez que vuestra memoria hace germinar sobre la tierra. Gracias.